Continuamos con la serie El retorno de la lluvia tardía. Estamos considerando la sección 3, implicancias doctrinales de un sistema de pensamiento basado en el desempeño. Este es el capítulo 8, el impacto en las doctrinas, parte 2. En la anterior presentación vimos las dos doctrinas principales, el santuario y el juicio investigador. Y miramos que estas doctrinas han sido distorsionadas o tergiversadas por el pensamiento basado en el desempeño. Hoy vamos a considerar la doctrina de la naturaleza de Cristo. La doctrina de la naturaleza de Cristo ha sido fuente de gran controversia dentro del adventismo, especialmente desde la publicación del libro Preguntas sobre Doctrinas en el año 1957. Como muchos libros ya han sido escritos sobre este tema, los citaré aquí para vuestra investigación adicional. Esta es la lista sugerida. Boletín de la Conferencia del General de 1895 por A.T. Jones. Cristo y su justicia por E.J. Waggoner y Tocado por nuestros sentimientos por J.R. Schurcher. Brevemente mencionaré de las escrituras el espíritu de profecía y nuestros pioneros. Lo siguiente. Primero veamos las escrituras. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otro texto que habla acerca de la naturaleza humana de Cristo es Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Otro texto también que habla claramente es 1 de Juan 4:2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora veamos lo que dice el espíritu de profecía, deseado de todas las gentes, 278. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otra cita, Medical Minister, página 181.
tomó sobre su naturaleza libre de pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para poder saber cómo socorrer a los que son tentados. Ahora veamos qué es lo que dicen los pioneros acerca de la naturaleza humana de Cristo. En este caso nos referimos a E.J. Waggoner, Cristo y su justicia, en su libro, página 26. Dice: no será necesario reflexionar mucho para comprender que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre a fin de poder redimir al hombre, tuvo que ser el hombre pecaminoso al que debió ser hecho semejante, puesto que es al hombre pecaminoso a quien vino a redimir. Ahora, A.T. Jones, en El camino consagrado a la perfección, página 26, dice lo siguiente: pero para ser el Redentor debe tener no solo el poder, sino también el parentesco de sangre, y debe ser no solamente próximo, sino el pariente de sangre más próximo. Así, por cuanto los hijos del hombre que perdió la heredad, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Compartió con nosotros la carne y sangre en su misma sustancia, haciéndose así nuestro pariente más próximo. Por ello, puede decirse con respecto a él y a nosotros: de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La naturaleza humana de Cristo fue el verdadero centro del mensaje de la justificación por la fe dado por Jones y Waggoner. Ellen G. White dice lo siguiente con respecto de su mensaje: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en la forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Testimonio para los ministros, página 91. En la publicación de Preguntas sobre Doctrinas, la Iglesia Adventista, sin discusiones previas ni voto, presentó un punto de vista de la naturaleza humana de Cristo inconsistente con el mantenido desde cuando los pilares de la Iglesia fueron establecidos. Tome nota de la siguiente declaración, por ejemplo. Esto es de Preguntas sobre Doctrinas. Él viajó por la tierra, fue puesto a prueba y tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, vivió una vida totalmente libre de pecado. Suya fue una humanidad verdadera y genuina, una que debe atravesar las distintas etapas del crecimiento. Como cualquier otro miembro de la raza, estaba sometido a José y María, y era un adorador en la sinagoga y el templo. Lloró sobre la culpable ciudad de Jerusalén y sobre la tumba de un amado. Mostró su dependencia en Dios por la oración. Sin embargo, en todo esto retuvo su divinidad, el único y solo Dios hombre. Él era el segundo Adán, viniendo en la semejanza, entre comillas, de la carne pecaminosa humana, citando Romanos 8:3, pero sin una mancha de sus tendencias y pasiones pecaminosas. Notará que la palabra semejanza es puesta entre comillas. ¿Por qué tomar las palabras literales de la Biblia y ponerlas entre comillas para sugerir que son metafóricas o simbólicas en alguna manera? Él es presentado como una humanidad que tomó la debilidad corporal, pero no la degeneración moral de nuestra naturaleza humana. Luego se cita muchas citas de Ellen G. White para demostrar que Él fue sin pecado. No hay duda alguna de que Cristo fue sin pecado. Esa es nuestra única esperanza. Pero si Él no tomó nuestra, es decir, la tuya y la mía, o el mío, nuestra naturaleza, entonces Él realmente no nos alcanzó donde nosotros estamos. Sin embargo, Ellen G. White declara lo siguiente en Deseo de las Gentes, página 91.
Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Note lo que Elena de White declara, que Cristo tomó la degeneración moral, no la degeneración espiritual, sino el impacto del pecado sobre muchas generaciones, sobre las facultades elevadas, incluyendo el valor moral. ¿Por qué tuvimos que cambiar nuestra enseñanza de la naturaleza humana de Cristo? ¿Qué cambió en nuestra iglesia con anterioridad a 1957 que causó que se necesitara un cambio en la naturaleza humana de Cristo? Veremos esto en profundidad en un capítulo posterior, pero por ahora quisiera considerar por qué un pensamiento basado en el desempeño o rendimiento no permitirían un Cristo en nuestra semejanza. Como hemos mencionado repetidas veces, la humanidad está infestada por la mentira de las serpientes, de ciertamente no morirás. Esta mentira ha encastrado en el corazón del hombre la creencia de que tiene poder o vida en sí mismo. Ahora, es necesario aclarar un punto. El hombre no tiene un poder generativo, el poder de crear de sí mismo. El hombre tiene poder de la voluntad, el de poder de elegir, pero esta habilidad no debería ser confundida con el poder de la vida. Todo poder y vida provienen de Dios, pero cuando recibimos esto, pasa a través de la mentira de la serpiente en nuestras mentes y somos inconscientemente engañados en creer que es nuestro propio poder y fuerza o fortaleza. Un ejemplo de esto es nuestra constante tendencia a compararnos con los demás. Cuando a los demás les va bien, estamos en condiciones de regocijarnos en lo que Dios ha podido hacer en ellos, sin el sentimiento de que no hacemos lo suficientemente por el Señor. Si predicamos o cantamos bien y nadie hace un comentario positivo, ¿por qué somos tentados y nos sentimos desanimados? Si fuimos inspirados por el Señor y recibimos sus dones y lo hicimos por Él, ¿por qué deberíamos ser tentados a sentirnos desanimados? Todas estas son sutiles indicaciones de la mentira de ciertamente no morirás, la cual podríamos haber mentalmente rechazado, pero que nuestra conducta da evidencias de que todavía estamos siendo afectados por la mentira de la serpiente. Esta mentira, de hecho, le da un poder activo a la naturaleza humana. Involuntariamente guía nuestro pensamiento a creer que cuando hacemos mal es algo que ha sido creado en forma independiente por nosotros mismos. Hace nuestra naturaleza activa. La realidad es que la oscuridad es la ausencia de luz. No es un principio creativo, sino un elemento pasivo. Esto significa que la naturaleza humana en su estado caído es pasiva, no activa y generadora. Basado en la definición de pecado dada por Elena de White, en Conflicto de los Siglos, página 484, dice: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley y es la manifestación exterior de un principio impugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Es decir, el pecado es una manifestación externa de un principio impugna o en guerra contra la ley de amor. La naturaleza humana tiene el principio impugna. El principio es creado por la mentira de ciertamente no morirás,
dando así fundamento al engaño de la independencia humana. No la manifestación externa del principio en pugna con la ley de amor. Es decir, la naturaleza humana tiene el principio en pugna, no la manifestación externa del principio en pugna con la gran ley de amor. Si la naturaleza humana pecaminosa fuera activa, es decir, que crea el mal en forma inherente, entonces Cristo nunca podría haber tomado ese tipo de naturaleza. Pero si la naturaleza humana pecaminosa es un estado pasivo, entonces es claramente posible. Hemos mostrado vez tras vez que como iglesia no hemos eliminado el pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño o el rendimiento. Consecuentemente, para permanecer conscientes, tenemos que removerlo o cambiar nuestra visión de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, en lugar de cambiar nosotros, hemos cambiado a Cristo. ¿Por qué este cambio fue considerado necesariamente cuando el espíritu de profecía y el mensaje de 1888 deja abundantemente claro que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza caída? La expiación, así como la entienden las hijas de Babilonia, requiere el mejor sacrificio que pueda ser ofrecido para satisfacer la justicia de Dios. Si Cristo es entendido como siendo defectuoso por haber tomado sobre sí la naturaleza humana caída, esto podría negar su sacrificio. Por lo tanto, es absolutamente necesario que no haya mancha de humanidad caída sobre él. Este es el pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño de la expiación expresado en la naturaleza humana de Cristo. Cuando comprendemos que Cristo vino para revelarnos al Padre tal cual es Él y de esa forma volver nuestros corazones hacia Él con confianza, lo más importante en relación con la naturaleza humana de Cristo es que Él nos entiende y sabe cómo enfrentar la naturaleza pecaminosa. Para poder ser un perfecto mediador con la finalidad de revelarnos al Padre, Él debe necesariamente encontrarnos donde estamos y no donde Adán estaba antes de la caída. Sin embargo, aquellos adventistas conservadores que mantienen la postura de la naturaleza caída de Cristo y protestan contra los cambios hechos por los autores de preguntas sobre doctrinas, deben también estar alertas, porque ellos también operan bajo un pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño. Una teología basada en la naturaleza caída de Cristo, en ese contexto requiere que el hombre imite a Cristo y venza como un sirviente sin la garantía de la filiación. Esto frecuentemente lleva a la experiencia del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Un énfasis en los estándares y en hacer lo correcto lleva a la condenación de los demás por sus fallas. Las personas tienden a ser críticas en su actitud. La verdad es que la naturaleza de Cristo nunca nos será dulce mientras mantengamos un pensamiento basado en el desempeño. Como Cristo es verdaderamente Dios, así también Él es verdaderamente un hombre que es tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora consideremos la enseñanza de perfección de carácter. Y debería ser bastante claro a esta altura de que la perfección de carácter es totalmente anatema para el pensamiento protestante basado en el desempeño. Todo el concepto de la perfección de carácter clama desempeño o logros, y como destacamos anteriormente, la premisa protestante es de que tratar de guardar la ley es legalismo. En la próxima sección analizaré los conceptos del legalismo más completamente. Por ahora miremos nuevamente los 5 niveles de típico pensamiento protestante. Esta estructura de creencias tendrá que torcer
cada declaración de las Escrituras que hablen respecto de la victoria sobre el pecado. La fuente de vida inherente y el sistema de valor lo demandan. Ninguna de las iglesias protestantes que conozco enseña de que podemos tener una vida cristiana victoriosa en este mundo. Simplemente no tienen la estructura doctrinal para apoyar dicha creencia. Basado en mi experiencia personal y estudio, la iglesia adventista está confundida en este tema. Hemos previamente discutido los temas subyacentes relativos a la perfección mediante los conceptos de la justificación por la fe. Los estratos y capas no detectadas previenen la libertad total de una victoria en Cristo. Actualmente no cambiamos la doctrina de la perfección hacia una maduración y nos animamos unos a otros a hacer lo mejor y entre comillas, Cristo suple lo que falta. O nos enfocamos en los pecados de otras personas para evitar pensar sobre los nuestros. Esto nuevamente tiene el movimiento de un péndulo. Hace 50 años atrás, la presión por la perfección era mucho más alta y así también el desánimo y miedo. Estos sentimientos no constituyen a cristianos felices y santos. Pero dado que cedimos en el tema de la expiación y el juicio investigador ante los evangélicos, es inevitable que tarde o temprano haríamos lo mismo con esta enseñanza sobre la perfección del carácter. Como mencionamos anteriormente, si la expiación tan solo significa satisfacer la justicia de Dios, entonces lo único necesario era la muerte de Cristo. La necesidad real de ser totalmente transformado viene a ser irrelevante. Para los adventistas que continúan creyendo en la victoria sobre el pecado, la confusión por la necesidad de hacer las cosas bien lleva a la gente a desanimarse o a culpar a otros por las razones por las cuales fallan. Ahora, los conceptos de la perfección de carácter no han sido enseñadas en nuestras instituciones de teología por muchas décadas. Habrían tan solo un pequeño número de pastores que lo enseñan hoy en día. Es tan triste que sea de esta manera. Un correcto entendimiento de la fuente de vida y el sistema de valor hace que la perfección de carácter no solo sea una posibilidad, sino que también una gozosa certeza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Y he escuchado a personas decir que pecarán hasta que Jesús venga. Y me pregunto si están cómodos en vivir apartados de una relación íntima con Jesús. Y me pregunto si realmente les molesta todo el dolor de sus pecados que causan a su Salvador. Podemos tropezar y caer en el camino, pero justificar el pecado diciendo, pecaremos hasta que Jesús venga, no puede ser perfecto. Es muy triste. Ahora, una lectura simple de la Biblia es clara. Leamos algunos textos. 1 Juan 4:17. 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 2 de Pedro 1:3 al 4. Dice:
como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Podríamos agregar más versículos, pero para cualquier estudiante sincero es bastante claro. Aquellos que están atrapados en el pensamiento basado en el desempeño o en el rendimiento, inconscientemente torcerán estos textos hacia la obra objetiva de Cristo únicamente, y en que así es como Dios te ve a través de Jesús. Pero escucha lo que dice el espíritu de profecía, por ejemplo en Desea a todas las gentes, página 98. Dice: viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consistió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirla de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Otra cita dice Hechos de los Apóstoles, página 424. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo, se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad perfeccionada como una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Es maravilloso saber que cuando abrazamos un pensamiento basado en las relaciones, los mandamientos de Dios son 10 promesas y de que la victoria de Cristo es mía. Puedo estar en comunión con Él tanto como Enoc y Daniel lo hicieron en la antigüedad. Qué maravillosa esperanza es que puedo dejar de herir a mis amigos y familiares por medio de Cristo que me fortalece. Ahora pasemos a la enseñanza del pastorado y la ordenación. En relación con los temas del juicio investigador, la naturaleza humana de Cristo y la perfección cristiana, la Iglesia se ha enfrentado con realidades espirituales que no son observables por el ojo humano. Ninguno de estos puede ser visto ni tocado por la Iglesia. Sin embargo, cuando entramos en los temas del liderazgo de la Iglesia y el rol de hombres y mujeres, ingresamos en un área muy concreta y literal. Desde su nacimiento, la Iglesia ha sido liderada y administrada por hombres, pero en las últimas décadas esta práctica ha sido cambiado y ante las demandas de igualdad está siendo revertida. Ahora volveré sobre este tema en más profundidad en la sección 6, pero por ahora quisiera enfocarme en los temas del pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño y el rol de hombres y mujeres. El pensamiento basado en el desempeño demanda un avance a través de los rangos humanos. El tema de quién tiene las posiciones claves de autoridad ha sido un tema en la iglesia cristiana desde su misma concepción. Leemos en Marcos 10:37. Aquí se acercan Santiago y Juan, los dos hermanos, diciendo, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
El pensamiento basado en el desempeño otorga valor a la posición. A más alta la posición, mayor es el valor que la persona obtiene. Satanás mismo expresa este principio clave cuando declara en Isaías 14:13: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El pensamiento humano no contempla en forma natural un camino descendente en la posición. Generalmente el empuje es hacia arriba para llegar a la cumbre. Mientras más alto se llegue, más grande sentido de valor piensa que obtiene. En muchos casos el resultado final de esto es que aquellos que son más inseguros y los que más falta de valor tienen son los más determinados en ascender a la cumbre. En el mundo del pensamiento basado en el desempeño o en el rendimiento, a menudo son los individuos más inseguros los que tienen las manijas de poder. Por eso dice en Daniel 4:17, de que Dios establece sobre los reinos a los más bajos o viles de los hombres. Este empuje por alcanzar las posiciones más altas no está limitada a la iglesia y a las estructuras de negocios. Eso también ocurre en muchos matrimonios. El sutil forcejeo por el control. ¿Quién liderará y quién tendrá la última palabra? Todos nosotros hemos experimentado o hemos sido expuestos a este tipo de luchas. Este forcejeo es el efecto natural del pensamiento basado en el desempeño. El principio bíblico del liderazgo no puede ser comprendido ni apreciado por el pensamiento basado en el desempeño o el rendimiento. El concepto bíblico del liderazgo está basado en el concepto de una fuente o origen y de una salida o canal. Dios es la fuente y ha estructurado las familias humanas y comunidades de una manera que permita que el flujo de sus bendiciones sean compartidos en un contexto relacional. El principio bíblico de la sumisión es el colocarse uno mismo en la corriente de bendición. Dios ha creado dentro de la humanidad dos principios: simiente o fuente, generación, y cuidado o magnificación o el crecimiento. El principio masculino es generador y el femenino es protector, cuidador, nutriente. Ambos trabajan juntos para crear y desarrollar niños en un contexto familiar. Como el padre es el principio generador, él tiene la posición de liderazgo como fuente o manantial de las bendiciones. Por esto es que la Biblia nos dice en 1 Corintios 8:6: Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es este principio el que hizo que los patriarcas bendijeran a sus hijos. El Padre no solo imparte la simiente física, sino que también imparte la simiente espiritual. Las palabras de su boca, bajo la inspiración de Dios, siembran en la mente de sus niños con un sentido de significancia, propósito y valor. Por eso dice la Biblia que la gloria de los niños es su Padre en Proverbios 17:6. Esta corriente de bendición que fluye de la fuente de Dios puede tan solo funcionar apropiadamente cuando la gente ve a Dios como la única fuente de vida y a su Hijo como el único canal para dicha vida. Si la mentira de la serpiente contamina nuestro pensamiento, el canal de bendición será roto. La instrucción de la Biblia sobre el liderazgo de la iglesia es bastante simple y evidente en sí misma. Veamos algunos textos. 1 Timoteo 3:1-5. Palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor de una iglesia ha de ser el marido de una sola mujer. Los burladores dicen que esto debería ser leído como el líder debería estar casado con un cónyuge. Y por supuesto que esa es la respuesta que el pensamiento basado en el desempeño, en el rendimiento, demanda. El texto dice adicionalmente que debería gobernar bien su propia casa. Aquí Pablo hace referencia al texto de Génesis 18:19, donde las bendiciones espirituales prometidas a Abraham eran dependientes de un correcto ordenamiento de su familia y de su liderazgo responsable. Como el hombre representa el principio generador o fuente de las bendiciones de Dios para con su familia, esperaríamos naturalmente que ocupara la posición de liderazgo para derramar esas bendiciones sobre su familia. Si una esposa ocupa el lugar del líder del hogar, entonces la fuente de ese manantial es colocado bajo el cuidador y protector, y esto distorsiona el canal de bendición. Los requerimientos para un pastor son de que deben gobernar o supervisar su hogar. Si la esposa gobierna en su hogar, entonces el canal de bendición es interrumpido. Note lo siguiente en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este texto establece el flujo de bendición. Este principio de fuente y canal hace urgente que el liderazgo sea reservado para el hombre o el principio regenerador, porque la iglesia es una expansión del hogar. Este tema veremos más en la sección 6. En resumen, el empuje para hacer a las mujeres ancianas y pastoras está basado puramente en el principio de la igualdad en el desempeño. Si las posiciones laborales tuvieran valor y poder, entonces sería erróneo privar a las mujeres de las posiciones. Pero Dios no basa la igualdad en el desempeño o rendimiento. Él basa la misma en una serie estructurada de relaciones que preservan el canal de sus bendiciones. El hecho de que la mayoría del liderazgo de la iglesia hoy siente que es clave corregir la injusticia de no permitir a las mujeres ser ancianas y pastoras, sugiere que esos hombres y mujeres están siendo potencialmente cegados por el pensamiento basado en el desempeño o rendimiento. Desde una perspectiva mundana, estoy totalmente de acuerdo con sus deseos de igualdad, pero los caminos de Dios no son los nuestros. Su reino no opera bajo esos principios del pensamiento basado en el desempeño o rendimiento. El comisionar y ordenar a la mujer a posiciones de liderazgo le quitará a los hijos su gloria y desestabilizará la futura prosperidad de la iglesia. En Isaías 3, del versículo 1 al versículo 12, vemos el surgimiento de un liderazgo femenino como una señal de apostasía. Mucha gente dirá que no podemos encontrar hombres para tomar esas posiciones en la iglesia. Todo esto es lo que Dios dijo que Él haría si nosotros tratáramos de cambiar sus estructuras de bendición. En Isaías 3, 1 y 2, Dios dice que permitirá a los buenos hombres ser reemplazados por un liderazgo masculino débil y luego reemplazado por mujeres que gobernarán sobre ellos. A pesar de la resistencia de la realidad bíblica del liderazgo masculino, el espíritu de Elías vendrá en estos últimos días para restaurar el sistema de bendiciones. Dice en Malaquías 4:5 sobre esta profecía:
He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La restauración del liderazgo masculino es un elemento clave del fundamento para que las promesas espirituales hechas a Abraham sean realizadas. Eso que vemos en Génesis 18, versículo 19. Dicho establecimiento restaurará a los padres que necesitamos para que haya hijos fuertes que enfrenten y hagan retroceder a las fuerzas del enemigo. Ahora consideremos la palabra de Dios y la educación. En su nivel más elemental, la Biblia nos dice que el conocimiento envanece, en 1 Corintios 8:2. La Biblia es el libro que contiene la fuente más grande de conocimiento. Este libro puede ser usado desde un pensamiento basado en el desempeño o el rendimiento para hacerlo a uno muy poderoso. Creo que todos hemos visto amplia cantidad de ejemplos de maestros y predicadores que han usado el poder de su conocimiento para su propio beneficio. El estudio de la palabra de Dios es un proceso de educación y es una bebida letal cuando combinas un pensamiento basado en el desempeño en la educación con un pensamiento basado en el desempeño sobre la Biblia. Mientras que hay mucha gente que atraviesa las distintas etapas de las instituciones educativas y mantienen su humildad, hay otros que caen ante el intoxicante poder de la educación. El mundo occidental por completo utiliza a la educación como medida de desempeño. El mismo concepto de los títulos y las calificaciones es inherentemente basado en el desempeño o el rendimiento. Se hace referencia a menudo a hombres y mujeres como teniendo grandes intelectos y perspectivas, pero generalmente se expresa de una manera que los honra a ellos antes que a Dios, quien dio estas habilidades. Ellen G. White hace una declaración asombrosa y requiere cuidadosa consideración respecto del énfasis sobre la grandeza intelectual de una persona. En Deseado de las Gentes, página 190 vemos: en la estima del cielo, ¿qué constituye la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, la jerarquía, el linaje noble o las dotes intelectuales consideradas en sí mismas. Si la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior, es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje a Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por hombres alguno. Pero si el don está pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Lo que Dios aprecia es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. Juan era grande a la vista del Señor cuando, delante de los mensajeros del Sanedrín, delante de la gente y de sus propios discípulos, no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó a Jesús como el prometido. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. Como hemos mencionado anteriormente, son a menudo los individuos más inseguros aquellos que sienten la necesidad de obtener valor, los que están más determinados a tener posiciones de alta responsabilidad en la iglesia. Si como iglesia mantenemos nuestra posición más elevada para personas con títulos académicos, habremos creado una debilidad que permitirá a los más necesitados y inseguros llegar allí. Dios ha colocado a sus siervos humildes en dichas posiciones también, pero mientras más estructuremos la iglesia basado en un reconocimiento al desempeño, logro o rendimiento, más susceptibles seremos de ser liderados por pensadores guiados por el desempeño o el rendimiento o los logros, quienes tomarán muchas decisiones sobre la operación y dirección de nuestras instituciones. Hay muchos en la iglesia que perciben estos peligros y de hecho abrazan las virtudes de la no educación. Sin embargo, esto es simplemente el reverso de la moneda. Necesitamos gente educada
Queremos a los mejores pensadores que no sean simplemente espejos de los pensadores de otros hombres. Todo se reduce a los principios del reino bajo el cual operamos. Tomaremos la Biblia así como se lee y seremos convertidos por ella, ¿o convertiremos a la Biblia en una herramienta para hacernos poderosos? Bien, ahora en esta última parte consideremos la enseñanza del sábado. El sábado es una de las instituciones menos entendidas de la Iglesia, desde un punto de vista del desempeño, o los logros, o el rendimiento. Esta enseñanza es un campo minado. Un ejemplo que me encanta incorporar en una charla que tenga con alguien respecto del entendimiento del sábado es preguntarles: ¿está mal nadar en la playa durante el sábado? Hay inmediatamente un coro de apoyo y de oposición a la actividad, pero mayormente en contra. Luego me gusta agregar un comentario diciendo que a veces es más seguro para mí estar en el agua con los peces que estar en la playa rodeado de personas que apenas están vestidas. Mucha gente tiene una lista de lo que está bien o mal basado en un estándar de desempeño artificial. Cuando no hay nada específico en las Escrituras, me gusta preguntar: ¿me acerca a Jesús o no? El sábado es una institución relacional. Consiguientemente, las preguntas relativas al sábado tienen que ser de carácter relacional. No queremos hacer del sábado una carga para nuestros niños con restricciones excesivas. Este es un tema difícil y requiere mucha oración y sabiduría, pero estoy seguro de que el Señor nos puede ayudar. Como en muchas instancias, para muchos el péndulo ya se ha movido en este tema también. Las excesivas restricciones en el sábado y el pensamiento basado en el desempeño de las décadas de 1950 y 1960 ha llevado a mucha gente a ser muy laxa respecto del sábado y ha perdido toda su santidad. En una de las áreas donde vemos laxitud es en la operación de algunas de nuestras instituciones durante el sábado. En el futuro, cuando el mensaje del sábado avance con gran poder, es muy difícil ver cómo alguien pueda estar dispuesto a sacrificar todo por un día que tiene poca santidad. Hay muchas áreas que podríamos considerar, pero creo que el énfasis está hecho en que muchas doctrinas y prácticas de la Iglesia han sido afectadas por el pensamiento basado en el desempeño, los logros o el rendimiento. Quiero invitarte para el próximo capítulo, en la que quiero mirar cómo determinamos nuestras creencias y el proceso por el cual demostramos nuestras posesiones, y esto nos guiará a nuestra consideración respecto de la divinidad.